Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. La salvación es por fe. Por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Les invito ahora al libro de Génesis. Vamos a continuar como veníamos estas últimas semanas, al capítulo 47 de Génesis. Haciendo un pequeño recuento de las últimas semanas, hablamos de la vida de José. José, quien fue vendido por sus hermanos por envidia, llevado como esclavo a Egipto y luego puesto en una cárcel. Pasó 13 años de esclavitud. Primero como esclavo de un oficial del rey, luego en la cárcel por ser acusado injustamente, y luego el Señor le sacó de allí y lo había preparado en esa escuela de dolor y sufrimiento para lo que le iba a dar, que era la dirección del imperio más poderoso del mundo, que era Egipto, únicamente rindiéndole cuentas al faraón, y él era el segundo señor de Egipto. Todo dentro de la providencia de Dios. Dentro de esa misma providencia, él interpretó unos sueños para el faraón, él anunció unos años de abundancia y luego unos años de escasez. Y el faraón, por la gracia de Dios, lo nombró a él para gobernar, para ejercer un plan que el mismo José le dio para ahorrar comida para los tiempos malos. Llegaron esos tiempos malos. Primero hubo 7 años de abundancia, se almacenó el trigo. Luego vinieron los 7 años de escasez. Y transcurridos 2 de esos 7 años, vinieron los hermanos de Canaán a buscar alimento. Y José los probó. José les probó su corazón. No se les manifestó inmediatamente, les probó para saber si ellos habían cambiado. ¿Cómo les probó? Bueno, los devolvió, dejó un hermano de rehén, les exigió que trajeran al hermano menor, que era de la misma madre que José, y tuvieron que traerlo, aunque el papá no quería, Jacob no quería, pero tuvieron finalmente que traerlo cuando ya Jacob por fin se dejó en los brazos de Dios y aceptar su voluntad. Dijo, si tienen que morir, pues así sea, que sea la voluntad de Dios. Y entregó a su hijo menor, Benjamín, el hermanito de José. Lo trajeron, José no se manifestó a sus hermanos todavía, después hizo creer que su hermano menor se había robado algo, y mientras tanto lo había tratado con deferencia especial, le daba más que a los demás, porque quería saber si ellos habían cambiado, o si todavía esa envidia que habían tenido con él, la estaban descargando en Benjamín. Los estaba probando. Cuando finalmente Benjamín iba a quedar como esclavo por supuestamente haber robado una copa de José, ellos, especialmente Judá, se ofrecieron por su hermano. Porque Judá dijo, como vocero, dijo, seamos siervos tuyos todos los demás, pero deja volver al joven con nuestro padre. ¿Cómo habían cambiado? Después de haber vendido por envidia a su hermano, de desearle la muerte, ahora daban sus propias vidas por el hermano menor que quedaba, hermano de José, de padre y de madre. Entonces José se dio cuenta que habían cambiado, que Dios había cambiado su corazón, que estaban en un proceso de santificación, y se manifestó a ellos. Fue un encuentro tremendamente emocional y los perdonó, aunque ellos no creían ser perdonados, porque el pecado tiene consecuencias, porque hay una conciencia, porque hay remordimientos, y él los perdonó y mandó traer a su padre, al resto de la familia,
Y vamos a ver ahora qué pasó. Ya los instaló en la tierra de Gosén, una tierra especial para pastores, que eran ellos pastores. Y ahora vamos a ver lo que ocurre a continuación. Capítulo 47 de Génesis. Ella le acababa de decir a sus hermanos, cuando el faraón les pregunte qué hacen, díganle que han sido pastores y que así fueron sus padres, sus abuelos, fueron pastores también. ¿Para qué? Para que los dejaran seguir siendo pastores en la tierra donde había pastos buenos para el ganado. Versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. 5 de sus hermanos menores los llevó delante del Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Estos muchachos, bueno, ya no eran tan muchachos, José mismo tenía como unos 40 años, le dijeron al faraón lo que José les había instruido, tal cual. Y el faraón les deja la tierra mejor, que es Gosén, que es cercana a Canaán, es la provincia más cercana a Canaán, se las deja a ellos para que trabajen ahí como pastores. Recordemos algo, para los egipcios eran abominación los pastores, era un oficio que ellos despreciaban y no lo querían ejercer, pero si había ganado si lo necesitaban. Inclusive el faraón tenía ganado, él tenía ganado también. Y entonces el faraón les deja la tierra que José ya los había instalado ahí y quería que el faraón diera el aval para lo que él había hecho, porque al fin y al cabo él dependía de faraón, era su autoridad. Y él los deja ahí, en la tierra de Gosén, les dice lo mejor de la tierra, pues era lo mejor de la tierra para ellos. Para los egipcios de pronto no, una tierra de pastura no era lo mejor, pero para los que habían llegado sí. Entonces, te dejo lo mejor de la tierra, ahí está, escoge, donde ellos quieran. Y además, si algunos de ellos son muy capaces para dirigir mis ganados, ponlos ahí. ¿Qué quería el faraón? ¿Ah? Quería más de esa sabiduría que José había demostrado. Dice, si este José ha sido tan buen administrador, si Dios está con él, me interpretó los sueños se cumplieron, la propuesta que él hizo económica se ha cumplido y ha servido para que no muramos de hambre y además tenemos para venderle a otros países, pues yo quiero más de la familia de él, que me administren mis ganados. Si son pastores, bueno, que me administren mis ganados para que se multipliquen y crezcan. El hombre veía el potencial. Si José viene de esa familia me gusta a mí. Entonces le dijo, instálalos para que manejen mis ganados. Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y ¿Jacob qué? ¿Qué dice? Bendijo a Faraón, lo bendijo. ¿No se supone que el faraón es el poderoso, el importante? ¿Ah? El hombre más poderoso del mundo en su época. El faraón, el rey de Egipto. Con una cultura que era la cultura más importante en ese momento, con toda la cultura, el conocimiento. Y el que lo bendice a él es Jacob, porque dice la palabra, el mayor bendice al menor. Entonces, ¿quién es el mayor ahí? Jacob. Ante los ojos de Dios, Jacob es mayor que el faraón. Y Jacob bendice al faraón, no el faraón a Jacob, aunque los egipcios lo consideraban un dios, ¿cierto? Pero es Jacob el que lo bendice. Recordemos que estos faraones eran de una dinastía que habían sido pastores. Venían de los Hicsos y habían tomado el poder en Egipto. Y esta dinastía no tenía problemas con los pastores, como el pueblo común. El común del pueblo sí tenía aversión hacia los pastores, pero estos faraones no. Pues por ese lado Dios también había cuadrado las cosas, para que ese faraón no sintiera aversión hacia ellos.
Bueno. 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos años tienes? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Está Jacob diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad? Tiene 130 años, y muchos de los años de su vida han sido malos, angustiosos, con problemas, por su propia actitud. No por la actitud de Dios, sino por sus propios actos. Recordemos que él robó la bendición de su hermano, tuvo que huir a una tierra extraña, luego tomó 2 esposas, y luego además tomó 2 siervas de esas esposas, tuvo hijos con 4 mujeres, cantidades de problemas. Esos muchachos masacraron en Canaán a una ciudad y le crearon problemas y tuvo que irse de donde estaba para otro lugar. Él debía estar en Betel, y hasta que no pasó esa masacre no fue a Betel a cumplir con lo que debía cumplir con Dios. Después pierde a su hijo. Bueno, también se le había muerto Raquel, la esposa que él más quería. La mujer por la que él en realidad se casó era Raquel. Más que el suegro le metió otra esposa ahí que no era la que él quería. Se le murió Raquel, se le murió la nodriza, se le murió el papá, porque la mamá había muerto mientras él estaba exiliado en Siria, o sea, en Padán Aram. Y luego su hijo desapareció, lo daba por muerto. Y sufrió 20 años. 20 años pensando que ese hijo estaba desaparecido. Estaba muerto. Ahora lo llevan a otro país extranjero. Tuvo que dejar la tierra prometida. Y fue y consultó a Dios antes de hacerlo, y Dios le dijo en visión: vete tranquilo, que esto está dentro del plan de Dios. Está dentro de mi plan. Vete tranquilo. Por eso se fue para Egipto con su familia. Y ahora está delante del hombre más poderoso del mundo. Dios lo lleva delante del hombre más poderoso del mundo para que lo bendiga. Y cuando habla de esos años duros, es cierto, pero siempre tuvo la bendición de Dios. Él por su propia terquedad tuvo problemas, pero no porque Dios se los hubiera creado a él, pero siempre lo guardó, lo protegió, volvió y lo trajo de Aram. Ahora está en Egipto y lo va a volver a llevar, pero ya no lo va a volver a llevar en esta vida terrenal. Pero Jacob sabe que Dios lo va a llevar otra vez allá, a la tierra prometida. Y dice que son años cortos porque, pues, bueno, él tiene 130 años, pero su papi vivió hasta los 180, Isaac, y su abuelo vivió hasta los 175, Abraham. Entonces 130, pues hay una diferencia en años. Él iba a vivir 17 años más, de todas maneras. Pero en este momento tiene 130 y es mucho menos que lo que vivieron sus padres. Y falleció de 147, Jacob. Y Jacob, versículo 10, nuevamente nos dice: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Lo bendijo nuevamente. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Mientras el pueblo egipcio sufría de hambre y las naciones alrededor también por la hambruna, a la familia de José no le faltaba nada. José les suministraba lo necesario. Habían ahorrado durante 7 años alimento, ahora lo podían distribuir. Él tenía el don de administrar. Dios le dio ese alimento, ese don, para alimentar a la gente, el don de administrar. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. La gente compraba los alimentos
que estaban almacenados. Entonces todo eso llegó a las cajas del faraón. 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Se le acabó el dinero a la gente. No había alimento, no había cosechas, no había nada. La platica se fue acabando. Llegaron donde él, no nos dejes morir de hambre, danos pan. Y José dijo, 16, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Igual los ganados iban a morir. Los críticos de la Biblia dicen, qué cosa tan cruel, los despojaron, pero es que igual los ganados iban a morir de hambre. Si no había para las personas. Tenemos un país vecino, hermano nuestro, que están pasando una situación difícil de hambre. ¿Tú qué crees? ¿Que ellos primero piensan en darle al perrito o al gatico, o al caballo o a la vaca, a comer ellos? ¿Darle a sus hijos? Igual iban a morir. Entonces le dieron los ganados y él les dio alimento. Ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año, todo un año. Les dio comida para un año a cambio de esos ganados. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. A ver, ¿por qué lo hizo pasar a las ciudades? Muchos comentaristas dicen que era que en las ciudades era donde estaban los silos, los depósitos de comida. Entonces era más fácil distribuirle la comida estando en las ciudades. Igual la tierra ya no producía nada. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Estos sacerdotes obviamente no eran creyentes en el Dios de Israel. Era la creencia que ellos tenían en animales, en las estrellas, en el sol especialmente, el Dios Ra. Otra razón por la que no comían sus animales para no morir, porque ellos veneraban a esos animales, como ocurre hoy en algunos países, especialmente en la India, que son sagrados los animales, las vacas, los monos. Ellos andan por ahí haciendo lo que quieren, ellos no los comen porque son sagrados, los consideran como dioses. Pues esto mismo ocurría con los egipcios, y el Señor permite que estas religiones sigan por un tiempo para Él glorificarse más adelante cuando Él rescata a Israel de la esclavitud y derrota con las plagas a todos los dioses de Egipto uno por uno, los derrota. En su providencia Él permite que estos cultos sigan por un tiempo hasta cuando Él se manifiesta y los derrota a todos y saca a Israel de la esclavitud en Egipto. Eso es 400 años después. Pero en este momento el pueblo está muriendo de hambre, el pueblo de Egipto, y José es su salvador. No solo salvó a Israel, es el salvador de Egipto también. Versículo 23. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Les da semilla. Les da semillas. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Él adquiere las tierras para Faraón, pero les da a estas personas de qué vivir, y les pone un impuesto del 20% que nos parece muy alto hoy en día. Pero en esa época, en esos reinos y en esas regiones había impuestos muchísimo más altos. El código de Hammurabi de Babilonia
muestra unas leyes con unos impuestos altísimos. A ver, cuando se habla de diezmos, por ejemplo, las personas dicen, uy, es que el 10%, que no, que el 20%, que bueno. El diezmo es lo que tú das, que Dios pone en tu corazón para ofrendar. Así es hoy en día. Pero los judíos antiguos de Israel, ellos no daban el 10%. Con todas las ofrendas y diezmos que tenían que dar, era más o menos el 37% de lo que ellos recibían. Tanto en bienes como en dinero. Entonces, un impuesto del 20%, la quinta parte, no es algo exagerado para la época, para la cultura y lo que se manejaba en ese tiempo. Es una monarquía, entonces no es algo demasiado alto. Y para que ellos sobrevivan. Entonces es una especie de feudalismo, ¿no? Como cuando en la Edad Media había un señor feudal y las personas de la región le daban a él un impuesto por el derecho de trabajar la tierra. Es más o menos un sistema feudal. 25. Y ellos respondieron, los egipcios respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. O sea, nos has salvado. Nos has dado la vida, porque les ha dado alimento y ahora les permite trabajar y recibir para su familia a cambio de un impuesto. El trabajo es una bendición. En estos días les comentaba de una canción popular que habla de que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, eso no es así. El Señor creó a Adán y lo puso en el huerto para que trabajara el huerto, y él trabajaba. Ya después pecó y cayó. Pero el trabajo es una bendición que nos da Dios. (26) Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Cuando dice hasta hoy, es en la época en que describe Génesis, que lo escribió Moisés. La época de Moisés, o sea, 400 y algo años después. 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Lo de la mano debajo del muslo es una costumbre, una ceremonia para jurar, para comprometerse. Por eso le está pidiendo que se comprometa con él. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Fíjense que él está hablando aquí en el 30, cuando duerma con mis padres. Usualmente en la Biblia, por ejemplo en el libro de Reyes, Crónicas, generalmente cuando se dice, fue rey fulanito, reinó tantos años y durmió con sus padres, están hablando de los huesitos. No están diciendo que se ve con sus padres al cielo, o no. ¿Por qué? Porque la tumba familiar usualmente era una cueva, ahí iban juntando los huesitos de la familia con el paso de los años. Pero dice, durmió con sus padres, los huesitos fueron allá. Pero mira que en este caso Jacob habla de dos tiempos distintos, o por lo menos de dos cosas distintas, porque dice, mas cuando duerma con mis padres, o sea, cuando muera, dormir en este caso es un eufemismo para expresar cuando yo muera, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Qué es lo que va a llevar? Huesos. Pero antes, ¿qué va a pasar? Va a dormir con sus padres. Está hablando de la vida después de esta vida. Él sabe que los huesitos son huesitos. Pero aquí sí son dos momentos distintos. El momento en que él va a morir en Egipto, le va a entregar su alma al Creador, y el momento en que sus huesos van a ser llevados a la cueva allá con los padres. ¿Por qué? Porque es que están en la tierra prometida. Él tiene que ver con el futuro de su descendencia, por eso está pensando en eso de ir para allá. Él sabe que los huesos son huesos, que su alma va al Creador. Pero él sabe que en esa tumba donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Lea,
Esa tumba representa la posesión de la tierra prometida. Y que allá va a estar él cuando Dios les cumpla la promesa que le dio a Abraham y a Isaac y a él mismo, de crear una gran descendencia y llevarla allá, a tomar la tierra prometida y a vivir allá, que sus huesos van a estar ahí cuando ellos regresen. Él quiere estar allá, en la tierra que Dios le prometió, que sus huesos descansen allá. Tiene que ver con el pacto, con la promesa. Cuando dice al final del 31 que Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, es una expresión que ha sido, le caben varias traducciones, entonces no hay una traducción. Si es la cama, o también se puede interpretar como el bordón, el cayado, el bastón que él cargaba, que era símbolo de un pastor y además de autoridad, del líder del clan. Entonces, sea lo que sea, él se inclinó para adorar. Miren cómo termina su vida Jacob, adorando a Dios, no lamentándose, ni quejándose, que es que me voy a morir, que es que me voy, no. Él sabe que va a un lugar mejor, y se inclina es para adorar. Pudo inclinarse sobre la cama, o pudo inclinarse sobre su bordón, pero se inclinó para adorar, y darle gracias a Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El Dios omnipotente es el Shaddai. Él era la partícula que usaban todos los pueblos de esa región para hablar de Dios, de un Dios. Pero el Shaddai es el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y dice que se le apareció en luz. Cuando está hablando de luz, no es que se le apareció iluminando, sino que el lugar donde se le apareció antiguamente se llamaba Luz. Y luego él lo llamó Betel, pero antiguamente se llamaba Luz. Entonces se le apareció ahí, en luz. Y me bendijo. Eso era cuando él estaba huyendo hacia Aram, huyendo de Saúl. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Es la misma promesa que le hizo a Abraham y a Isaac. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Los adopta. Dice: los dos hijos que te nacieron antes de que yo llegara aquí serán míos. Los adopta. ¿Por qué? Porque para él el derecho de primogenitura en ese momento lo tenía José. Y al primogénito se le daba doble porción de la herencia. Entonces sus dos hijos, Efraín y Manasés, van a recibir cada uno su porción, como igual a los demás hijos que él tenía. Por eso serán como Rubén y Simeón. ¿Qué lugar ocupaban Rubén y Simeón en el orden de los hermanos? El que nació primero y el que nació segundo. Pero Rubén perdió su primogenitura por pecar contra su padre. Simeón también por violento, por cruel. Él masacró en Siquem, junto con Leví, masacró a los de Siquem. Rubén, Simeón, Leví, y el cuarto era Judá. Judá sería el heredero de la promesa, de esta promesa. Y ahí vendría el Salvador. Pero en este momento el líder de la familia es José, el que Dios escogió para salvarlos. Por eso el padre le va a dar la herencia de un hijo mayor, la doble porción, a través de Efraín y Manasés. Y por eso dice: serán como Rubén y Simeón, como si fueran el primero y el segundo nacidos. Y esas tribus fueron muy grandes. Manasés tuvo dos territorios: un territorio al oriente del Jordán y otro territorio al occidente del Jordán. Y Efraín fue la tribu más grande, que quedaba enseguida de Judá, de Jerusalén, y fue la que después lideró a las 10 tribus del norte cuando se separaron. Efraín. Por eso la Biblia encuentras que se habla de Israel y se habla de Efraín en la época de la división como si fuera uno solo, porque Efraín era la que mandaba y lideraba a las otras 9 tribus. Pero eso es
muy al futuro, ¿no? En este momento, Jacob le da la bendición a esos dos hijos de José, del que salvó a la familia. Serán míos, le dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, no sabemos si es que ya había tenido otros hijos más aparte de, después de que llegó Israel, que llegó Jacob a vivir ahí, tal vez tuvo más hijos, porque le dice, los que has engendrado después serán tuyos. O sea, esos no los adopta Jacob. Y heredarán dentro de la herencia de sus otros dos hermanos mayores, de Efraín y Manasés. Es lo que está diciendo Jacob. No los deja sin herencia, pero no les da la preeminencia que le da a Efraín y a Manasés, para darle la doble porción a su hijo José. Porque vemos en la tierra prometida, después no vemos un territorio en las tribus que se llame José. Vemos a Efraín y Manasés, sus dos hijos. Y dentro de esos territorios van a estar los otros hijos que José tuvo en Egipto. Bueno. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, estaba ciego. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, ¿no pensaba yo ver tu rostro? Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Daba por muerto a José y ahora puede conocer sus nietos. Pero ¿quién lo permitió? ¿Qué dice él? ¿Que quién lo permitió? Dios. Él reconoce la mano de Dios en su vida, que siempre ha estado ahí. Hasta en la época en que él fue infiel, Dios estaba ahí cuidándolo, guardándolo. Y así es Dios con nosotros, así es Cristo con nosotros. Está pendiente de nosotros siempre. Cualquier persona puede ser infiel contigo, traicionarte, tu mejor amigo, tu pariente, pero Dios nunca. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, los ubicó de tal manera que el padre bendijera al mayor, colocándolo a la derecha del padre, y el menor a la izquierda. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, él cruzó los brazos y la mano derecha la puso sobre el que estaba a su izquierda y la mano izquierda sobre el que estaba a su derecha, y los bendijo de esa manera, aunque sabía que el mayor era Manasés. Bendijo con la primogenitura a Efraín. Y como les decía, la tribu de Efraín fue la líder después de las 10 tribus del norte. Era muy fuerte. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. En el pueblo de Israel fue muy popular esa fórmula para bendecir a otros, que Dios te trate como a Efraín y a Manasés. Fue una costumbre entre ellos. Y dijo Israel a José,
he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, esa tierra, él está profetizando que esa tierra que él tomó de los amorreos va a ser para los hijos de José. Y así fue. Cuando se repartió la tierra prometida, esa tierra quedó en manos de Efraín, no de Manasés, pero sí de Efraín, la parte montañosa del centro de Israel, encimita de Judea, donde queda Jerusalén. Mire que Dios es soberano. Él no mira el tamaño, Él no mira la posición, Él mira el corazón. Y aunque todos somos pecadores, Él sabe quién tiene su corazón realmente dispuesto hacia Él. Él sabe. Mire que en tiempos del rey Josías hubo un avivamiento en Israel. Encontraron los rollos de las escrituras que estaban perdidos hacía años. Ya no había ni escrituras en el templo. Y se decían creyentes en el Dios Todopoderoso. Y los encontraron por allá. Remodelando un área del templo encontraron los rollos y hubo fiesta. Y el rey Josías, que era un rey piadoso, los promulgó y le leyó las escrituras al pueblo. El pueblo prometió que sí, que iban a seguir a Dios, pero aún así los profetas seguían profetizando contra ellos, anunciando el cautiverio y la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque de labios para afuera decían una cosa, pero muchos en su corazón seguían igual. Pero Dios sí conoce el corazón. Por eso seguía profetizando contra ellos. Conviértanse, arrepiéntanse. Y no se arrepintieron y vino el castigo justo. Mira que José le dice al papá, no papá, el mayor es este otro. Y no recuerda en ese momento que él era el 11º. Y Dios lo escogió a él para liderar a sus hermanos de su familia. Y no recuerda que su papá era el menor de los gemelos y Dios lo escogió a él para la bendición por encima de Esaú. Aunque él se la robó, Dios lo permitió porque en sus planes era Jacob el que debía recibir esa promesa, porque conocía su corazón. Tú no pienses, es que yo soy indigno por esto, por aquello, es que yo cómo lo voy a hacer, es que somos tan poquitos, es que tenemos tan pocos recursos, es que yo hice esto, hice aquello, ¿cómo voy yo ahora a servirle a Dios? Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, confiando en su sacrificio, has sido perdonado y todo ha sido hecho nuevo. Seguimos en un proceso de santificación en esta tierra, seguimos pecando, pero ahora tenemos conciencia del pecado. Antes no la teníamos. El pecado no era pecado para nosotros, era algo normal. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y tienes esa conciencia de pecado. Y ya no practicas el pecado, no es algo habitual, no es algo que haces sin sentir ningún remordimiento. Y puedes confesarle a Dios ese pecado. Lo puedes confesar y estar a cuentas, porque de todas maneras el pecado tiene consecuencias. Así seamos salvos. No perdemos la salvación, pero hay consecuencias. Jesús, mejor dicho, José, es tipo de Jesucristo, es un Salvador. Su vida fue muy parecida a la de Jesús, hay muchas similitudes. Amaba a su padre sincera e incondicionalmente, era amado por su padre, era fiel y obediente. Fue traicionado por sus hermanos como Jesús. Y él los perdonó como Jesús perdona a sus hermanos, a nosotros. Pero el perdón depende de nosotros. Si tú no has aceptado a Cristo, lo puedes hacer en cualquier momento, antes de morir, no después. Ya es tarde. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Nada que nosotros hagamos va a borrar el pecado, pero la sangre de Él sí borra el pecado. Por eso leíamos al comienzo en Romanos, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos?
Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En los viajes de Pablo en Macedonia, en Filipos, él le dijo al carcelero, él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que automáticamente tu casa es salva, no, porque cada persona tiene que tomar su decisión ante Dios. Pero la salvación llega a tu casa, llega a la luz, porque tú eres esa luz que Dios pone en tu casa, en tu familia, en tu oficina, en tu estudio, para que hable de Cristo, para que ellos tengan la misma posibilidad que tienes tú de tener vida eterna, perdón de pecados y bendiciones aquí, porque es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Cristo no murió para que tú tengas más dinero, para que tú tengas un mejor carro, una mejor casa, aunque te lo puede dar. No, Él murió para que la comunicación con Dios se restableciera, que había sido rota por el pecado, para que tengas vida eterna y perdón de pecados. Y Él volverá. Él recogerá su iglesia, la llevará con Él y más adelante volverá para reinar en esta tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, porque nos dices la verdad siempre, así sea cruda, Señor. Que tu palabra no miente, Señor, porque muestra a los hombres como somos y lo que necesitamos: redención, ser unos pecadores redimidos por tu sangre, gracias a tu sacrificio, Señor. Te damos gracias porque por ese sacrificio tenemos acceso a tu trono. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos esta semana que viene a los hermanos que se encuentran viajando en esta época de vacaciones, y a otras personas que no han venido hoy o que no han vuelto, Señor. Tú sabes dónde están. Te pedimos, Señor, por ellos, que los guardes, los bendigas. Si es necesario, tú sabrás ubicarlos donde ellos reciban palabra. Y te damos gracias porque escuchas, Señor, y siempre responde la oración. Dejamos en tus manos el regreso a los hogares y oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén.